Voy a continuar, pero como yo ya he hablado tanto, entonces voy a darle la bienvenida a Rebeca Vil Chávez, que nos acompaña y que ha venido desde Estados Unidos también a compartir esta visión de la geopolítica regional, de la seguridad, de las relaciones exteriores, y al doctor Juan Carlos Pinzón, ex embajador, ex ministro de Defensa, experto en el tema. Pero yo quisiera que fuera el propio Juan Carlos quien presentara, y además pues ahora nuestra directora ejecutiva va a cerrar el evento, por eso está aquí acompañándonos, que fueras tú que conoces desde hace mucho tiempo y presentaras a Rebeca para que todos los participantes conocieran de su trayectoria. Bienvenida, Rebeca. Hombre, doctor Cabal, muchas gracias. Un saludo para todos, encantado de estar aquí. Sé que nos cogió la noche, como dice aquí el programa de televisión en Medellín, entonces también sé que entre más rápido lo hagamos, mucho mejor para todos. Que es que hay una fiesta, me dijeron, una fiesta de 80 años. Todos invitados. ¿Cómo ir a hacer esa fiesta, pues? Bueno, permítame presento a Rebeca. Rebeca Vil Chávez es una amiga de muchos años, es una persona además con una educación extraordinaria. Su alma mater es también una de mis almas mater, Princeton, pero también fue a Stanford a hacer su doctorado. Tuvo la oportunidad de ser profesora en la Academia Naval de los Estados Unidos, profesora de estudios políticos, de seguridad, y coincidimos. Cuando yo era ministro de Defensa, Rebeca era la subsecretaria de Defensa de los Estados Unidos para el hemisferio occidental. Entonces nos conoce bien, quiere mucho nuestro país, conoce América Latina en detalle. En los últimos años ha estado dedicada a ser la presidenta, directora ejecutiva del Diálogo Interamericano, una entidad que se dedica precisamente a tender puentes entre América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. Entonces, esa es la introducción que yo puedo hacer sobre Rebeca, gran amiga, encantado de que estés aquí. Bueno, y te invito a que hagas tu primera intervención. Bueno, permítame, Rebeca, antes explicarle a todos los participantes que como vamos a hacer una traducción simultánea con la inteligencia artificial, simplemente tienen que escanear este código, me corrigen en el máster si es correcto, y al mismo tiempo le doy el agradecimiento a nuestra productora del evento, Plataforma, por esta nueva tecnología que le aporta a FENALCO. Welcome, please. Mil gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y también gracias Jaime Fenalco, y es un placer estar aquí con mi amigo Juan Carlos Pinzón. Ahora voy a hablar en inglés porque quiero hablar un poco de la relación entre los Estados Unidos y Colombia. Ahora en inglés. So I advised two commanders of U.S. Southcom, U.S. Southern Command, before I served in the Pentagon when Juan Carlos Pinzón was Minister of Defense. And I have to say that the U.S. relationship with Colombia was the most important relationship for the United States. And not in many sectors, but when it comes to defense, Colombia was always I say was, because I think we're going through, everyone knows, a very difficult time. But Colombia always had bipartisan support. It was the partner we turned to. And I have to say, what's happened in the last years has really saddens me. And when I think about the security situation in Colombia and all the hard work, the sacrifices of the Colombian military, of the Colombian police, who I admire so deeply, and to see the backsliding when it comes to security. I guess I'm not surprised about the decertification decision. I'm really happy that there was a national interest waiver. Despite this very troubled time, I think that in the United States, there is such a long history of understanding of the importance of the partnership that it will continue. I think there's an opportunity to bring it back, hopefully in the near future. I think that
one of the things I wanted to comment on about the U.S.-Colombia relationship is yesterday I had the opportunity to sit in on the conversation with the mayors, the 5 mayors, and it really struck me the fact that the mayor of Medellin, the mayor of Cali, traveled to the United States. They were able to meet with government officials at the highest level. I think that that is really important to keeping the relationship alive when the relationship with Colombia's national government is so weak. So I am cautiously optimistic about the future. I think that there is, within the United States, there is a deep respect, I would say even a deep love for Colombia. So I am waiting patiently for that to resume. Bueno, doctor Juan Carlos, le toca el turno. ¿Cómo ve usted estos últimos acontecimientos entre Colombia y Estados Unidos y particularmente en el exterior por parte del presidente en la ONU, por ejemplo? Me voy a poner de pie, si me permite, doctor, para tener un poquito más de visión y saludarlos. Pues hombre, mire, bien dijo Rebeca, la relación entre Colombia y Estados Unidos es estratégica. Lo ha sido por muchos años. Llevamos 204 años de relación. Desde el primer momento fue una relación diferencial. Ha sido importante Colombia para Estados Unidos y ha sido importante Estados Unidos para Colombia. Hoy, Estados Unidos es el primer socio en materia comercial, de inversión, de seguridad, de turismo. Todas las anteriores. ¿Qué explicación tiene que el jefe del Estado, el presidente de la República, se dedique a torpedear la relación, a ver cómo la destruye? ¿Qué explicación tiene que esté buscando que al país le pongan sanciones en materia arancelaria o de movimiento de personas o de carácter financiero o simplemente recortar los fondos que por muchos años nos ha costado tanto conseguir? Yo les quiero decir, cada año que fui embajador logramos más fondos que el año anterior. ¿Cómo? Visitamos 360 congresistas de los Estados Unidos y gestionábamos para que nos reciban, por ejemplo, el aguacate Hass, el mango, la uchuva, o trabajábamos con compañías americanas por todos los Estados Unidos para que se instalaran en Colombia y llegara la inversión. Ese es el papel del gobierno. Pero la posición del presidente Petro es una posición no solo irresponsable, sino es un daño calculado a Colombia. Es un daño calculado. Lo que acaba de hacer en Naciones Unidas es de una irresponsabilidad histórica, pero no solo es la irresponsabilidad que cometió, es que se fue a tratar de meter a Colombia en una guerra mundial. Acuérdense lo que dijo. El señor va y dice que los ejércitos chinos deberían confrontar a los ejércitos de Estados Unidos y Europa, que porque son nazis. ¿Cuándo en la historia habíamos visto semejante grado de provocación e irresponsabilidad? ¿Cuándo en la historia habíamos visto un desdén por el país? Hablemos de cosas prácticas. Si a nosotros nos subieran los aranceles, por ejemplo, la industria de flores dejaría de tener 200.000 familias que tienen un ingreso hoy por cuenta de esa industria. Solo hablando de un caso. Es magna la irresponsabilidad. Cuando uno es el jefe del Estado, cuando uno ejerce posiciones de autoridad, tiene la obligación de, así no le gusten muchas cosas, aguantárselas por el bien del país, porque el deber es servirle al país, servirle a Colombia y no servirle a los intereses propios, al ego o a una ideología foránea. Petro quiere sacar a Colombia de la relación con las democracias, la libertad, el comercio libre y quiere llevar a Colombia hacia la amistad con las autocracias, las dictaduras
y quienes están hoy en plan de destruir las libertades que conocemos. De ese nivel es lo que está ocurriendo. Yo no soy muy amigo de hablar en contra del presidente de la República. Soy un hombre institucional. Tengo mucha experiencia en esto. Posiblemente los mejores resultados de la historia en materia de seguridad en el país. Posiblemente muchos años de relación con Estados Unidos en todas las dimensiones. Por supuesto, por mi propia formación como economista, conozco y trabajé en los tratados y la promoción de inversión que hemos logrado para el país. Por eso mismo es que con toda certeza les digo, es una irresponsabilidad que el jefe del Estado no trabaje por el bien del país, sino por su propio bien y su conveniencia. Dicho eso, lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos fue muy importante, doctor Cabal. Un vocero del gobierno americano, en la misma línea que lo acaba de hacer mi buen amigo Mario Díaz-Balart, o que lo acaba de hacer Rebeca Vilchávez, ambos de partidos distintos. Rebeca es demócrata, si lo puedo decir, pero Díaz-Balart ha sido un gran republicano también amigo nuestro. Y ambos dijeron lo que es vital hoy, porque nos ha tocado ir a muchos. En buena hora mis amigos los alcaldes fueron y hablaron por el bien del país. Y a mí personalmente me tocó en el mes de julio ir a visitar el Departamento de Estado, amigos de la Casa Blanca y el mismo Congreso, sin tomarnos fotos. Porque yo ahora que mucha gente hoy se toma fotos, bueno, salen en un pasillo y les tomo una foto. Eso y saber de la relación estratégica es otra cosa. Nos tocó ir a hablar para defender el interés nacional. ¿Cuál es el interés nacional? Que no coloquen aranceles, que no haya sanciones financieras, que no nos corten más la ayuda en seguridad, que no le pongan restricciones a los turistas colombianos, ni se limite la posibilidad de que los turistas americanos, que son la mayor población que nos visita, venga al país. Y leía con mucha atención, esto tiene ya un efecto. El gobierno de los Estados Unidos, después de semejante barbaridad que dijo Petro, ya fue capaz de decir que una cosa es Petro, un tipo que según ellos lidera un país que no merece, y otra cosa es Colombia, nuestra patria, el país que el mundo reconoce como un país importante, como un país relevante. Esa es Colombia. Y nosotros tenemos que tomar esa actitud. Si el jefe del Estado no defiende a Colombia, nosotros la defenderemos. Ese es realmente el compromiso y yo creo que eso es lo que es importante hacia adelante. Cierro con esto. En el año 2026, el 7 de agosto, va a llegar un presidente a la Casa de Nariño. Ese presidente tiene que tener una buena relación en Washington, tiene que tener reputación, tiene que tener influencia, tiene que tener acceso, así como tiene que ser el comandante de las Fuerzas Armadas desde el primer momento y saber cómo hacerlo. No se puede poner a tomarse un curso. Eso va a permitir que muy rápido restablezcamos la alianza estratégica con Estados Unidos y a partir de allí eso tenga un efecto en materia de seguridad, pero también en materia geopolítica. Hay que hacer un acuerdo por el uso de minerales críticos. Eso acelerará la economía colombiana y al mismo tiempo ayudará a tener una posición estratégica para el crecimiento económico y el desarrollo social en el país. Esa es la dimensión como tenemos que ver la relación en adelante. Muchas gracias, doctor Cabal. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Carlos, muy claro. Bueno, doctora María José, ahora tú quieres hacerle una pregunta y compartir con Rebeca un tema importante. Gracias, presidente. Buenas noches a todos. Un saludo muy especial al doctor Juan Carlos y a la doctora Rebeca. Esta pregunta es para Rebeca. América Latina ha sido históricamente una de las regiones con los lazos más fuertes con Estados Unidos. Sin embargo, desde el inicio del siglo XXI empezó a resquebrajarse esa relación en el hemisferio. China se ha convertido en el primer socio comercial de muchos países latinoamericanos, especialmente en la inversión en infraestructura.
¿Cómo prevé usted la estrategia estadounidense para mantenerse conectado con América Latina, con el vecindario? That is an excellent question. I think we all know that over the past, as you mentioned, this isn't new. Over the past 2 decades, Chinese influence, Chinese presence in Latin America and the Caribbean has grown dramatically. In foreign direct investment, as you mentioned, in infrastructure projects, things have changed a little bit. It's no longer the same levels of foreign direct investment. Now it's what China calls small but beautiful investments from Chinese companies that are investing in frontier sectors, technology, telecommunications, fintech. So it's a reality. China has a huge presence in Latin America, and it is of great concern. I think it has been something that both Republicans and Democrats have been tracking. I will say that over the past couple years, China's involvement in Colombia has increased dramatically, and we have a program at the Inter-American Dialogue that tracks the role of China in the region. And I got an email today from one of the team members saying that in 2025, China is now the greatest source of imports to Colombia, and so it's supplanted the United States. Of course, the recent Belt and Road Initiative agreement with China as well. I think this is something, when we think about the relationship with the United States, something to always think about from a U.S. perspective is it is in the United States' national interest to have a positive relationship with Colombia, to have a robust relationship with Colombia. And for the current administration, with an America First policy, it's important to remind the administration that Colombia is important because of China. It's also important because our security is closely tied together. That's another priority, of course, of the current administration, and of course, drugs are another priority. I think that the U.S., as far as what the U.S. has done and what the U.S. has not done, it's important to acknowledge that the U.S. has ceded the space to China. And I would say this has happened under both Democrats and Republicans. The strategy of the United States, I don't know if I would call it a strategy, is to talk to our partners in the region and say, you have to choose between the United States and China, and you have to choose the United States. The problem is the U.S. has not followed up with alternatives to China. So my hope is that going forward, the U.S. actually engages more with a more positive agenda with the region. And these promises of nearshoring, I know that's something for Colombia. There are tremendous opportunities for nearshoring in Colombia to move supply chains to the Americas. So I think the economic front is really important. I think there are a lot of opportunities in technology, in critical minerals, and in energy. And I think that is something else, that there are tremendous opportunities for the U.S. to compete with China, but also opportunities to engage with Colombia. And the final thing I would say on this is when it comes to the U.S. and China, I think continuity is going to be key. And this is an issue, I think, with many governments, is that when there's a switch, everything changes dramatically. But when it comes to China, just like when it comes to Colombia, there is bipartisan agreement. I think both Democrats and Republicans see great power competition as one of the greatest threats of our time. So I very much hope that that's something else that happens, is that there's continuity between governments in the United States when it comes to its relationships with the region. Bueno, muchas gracias, Rebeca, por la participación. Se nos ha ido acabando el tiempo, pero yo creo que hay algo bien importante que, como conocedor, dado su experiencia de embajador, doctor Juan Carlos, de la política internacional de Estados Unidos, hay algo que uno interpreta y quisiera ver su visión como estrategia. Estados Unidos ha hecho un gran despliegue en el Caribe,
y obviamente casi que ha puesto ultimátum, como lo dijo el representante, el congresista Díaz Balar. Eso de hablar de que ya no es dictador, sino que es el jefe del cartel de los soles, que es un narcotraficante que pone en riesgo la seguridad de los jóvenes de Estados Unidos, ¿eso es una estrategia para el todo vale? Es decir, para que el final de Maduro esté justificado en el todo vale, ¿o cómo ve usted esa percepción? Y lo otro es que nos comparta un poco su visión sobre la Carta de los Empresarios que se ha producido. Dos temas muy distintos. Pero Muy final. bien. Bueno, muy bien. Mire, el primero, el tema de la estrategia que uno puede interpretar, porque hay que decir interpretar, nadie lo sabe, al final es una estrategia de seguridad nacional, se trata precisamente de las intenciones que define el gobierno y las Fuerzas Armadas que la ejecutan. Pero yo lo voy a interpretar de la siguiente manera. Lo primero, que si nos conviene que caiga Maduro, mire, el pueblo venezolano tiene que salir a celebrar y nosotros también, que caiga Maduro lo antes posible y que caiga porque ha oprimido al pueblo venezolano, porque lo ha empobrecido y ha creado una destrucción de valor como nunca antes. Pero en el lado colombiano han tenido en el régimen Chávez Maduro la presencia del grupo terrorista FARC, al ELN lo convirtieron en un grupo paramilitar de carácter externo, pero al final que opera en territorio colombiano. Trabajan para el régimen de Maduro. Y la droga colombiana sale por allá, y el oro colombiano sale por allá, y el coltan colombiano sale por allá. Han llegado o han pasado por nuestro país cerca de 5 a 6 millones de personas, se han mantenido, estimo yo, alrededor de 1,5 millones. Son nuestros hermanos, eso nunca lo debemos olvidar. Esos venezolanos que han venido por angustia, pero indudablemente han creado una presión económica, social, algún beneficio en costo laboral y muy poquitos, pero muy visibles, los del Tren de Aragua creando violencia. Luego a nosotros sí nos conviene que ese régimen caiga. Ahora, ¿qué veo yo en la acción de los Estados Unidos? Han desplegado una fuerza de tarea naval con capacidades anfibias, lo que garantiza que podrían hacer un despliegue en un momento dado en un área limitada y tomar control de una situación, de una región, de un aeropuerto o de un palacio o de una guarnición militar. Eso yo no lo veo como el curso de acción más probable, pero también tiene otras capacidades de operaciones especiales, de uso de la fuerza o de entrega de armas de forma quirúrgica y esencialmente destrucción de blancos de forma simultánea. Eso se llama disuasión. Lo que está haciendo la administración de Trump es darle una señal de disuasión al régimen de Venezuela. O se va Maduro por las buenas, o en un tiempo perentorio seguramente habrá una operación que elimine los blancos en Venezuela. Váyanos a saber cuáles, pero es posible imaginarse cuáles son. Y yo lo digo desde una óptica, insisto, colombiana, en el interés de que perdure nuestra democracia, de que deje de ocurrir ese ataque que hay desde el régimen de Maduro a la democracia y la estabilidad colombiana. Pues por supuesto que nos conviene que eso se desarrolle. Pero conociendo al Maduro que hemos visto, seguramente antes de que termine el año habrá salido en algún tipo de negociación. Lo que no estoy seguro es si el régimen cae. Ojalá caiga el régimen y llegue alguien como María Corina y con el liderazgo de ella y un liderazgo positivo, con experiencia de autoridad en Colombia, seamos capaces de armar un gran equipo con el objetivo de poner nuestras economías y nuestros países a prosperar, a crecer. Y veámoslo de manera práctica. Donde caiga el régimen de Maduro, el país más beneficiado es Colombia. Eso fácilmente le va a dar a Colombia 1, 2 o 3 puntos porcentuales de crecimiento económico. Entonces es un hecho muy positivo que los beneficiará a ustedes como empresarios,
pero a Colombia como país. Doctor Cava, le voy a hablar de la carta. Lo primero, decirle que estoy muy agradecido por la generosidad de muchos empresarios, algunos aquí presentes, no solo en esta ciudad de Medellín, una de las grandes ciudades extraordinaria que es Medellín para Colombia, sino empresarios de varias regiones del país, amigos académicos, por supuesto, personas de la sociedad civil, ciertamente distintas fuerzas políticas nos han buscado y nos han dicho que debemos participar de la elección presidencial del año 2026. Yo les quiero contar un poco mi versión y mi momento. Los últimos años estaba como profesor de economía política en una de las mejores universidades del mundo, en Princeton. Los últimos años tenía tal vez la vida que todo el mundo se imagina que sería ideal tener, en calidad de vida, seguramente en oportunidad económica, en recorrer el mundo, en ir incluso a Ucrania, a ser un poco el asesor para ese esfuerzo que se está haciendo allí. Pero nunca tenía paz, nunca tenía paz, no sentía ni un momento de tranquilidad, porque cada vez que solamente miraba el celular, encontraba una noticia de la crisis de la salud, de la crisis de la seguridad, de la crisis de las relaciones internacionales, de las pensiones, de la energía, de la crisis fiscal, del desprestigio al que está sometido el país, del incremento de la violencia, más muertes, más secuestros, más terrorismo. Y con mucho dolor ver a mis amadas Fuerzas Armadas, porque vengo de esa familia, 150 años de historia militar. Yo no tengo que hacer shows ni hacer videos para hablar de lo que me compete. 3 años viceministro, 4 años ministro, viendo esas Fuerzas Armadas haber sido las más fuertes del continente, victoriosas. Lamentablemente, luego su victoria entregada en un acuerdo que le hizo daño a Colombia, que creó impunidad, que creó más narcotráfico y que hoy hemos visto con dolor cómo eso le causa males al país. Cuando veía todo esto, mi dolor se incrementaba todos los días. Y conversando con mi señora, porque es el espacio íntimo donde uno toma las decisiones importantes en la vida. Ella me decía que no podría entender por qué estando todo bien tendríamos que buscar la dificultad. Y yo le decía, porque si Colombia se pierde, perdimos todo. Perdimos todo. Perdimos nuestra democracia, perdimos nuestra libertad, perdimos nuestra patria. Y esas vidas entregadas, doctor Botero, que usted también siente y conoce y que le duelen igual que a mí, hay que decirlo, habrían sido totalmente en vano. Vine al país, lo recorrí, sentí una aceptación muy grande porque hemos estado pensando. Hoy no les voy a hablar de los documentos y propuestas que hemos hecho, porque he estado pensando estos años precisamente en esa tarea como académico, profesor y pensador en los temas de América Latina. Pero en esa línea también les digo, es mucho el potencial que tiene Colombia. Esto no es solo salvar el país porque no hay nada más que hacer, es salvarlo para proyectarlo, porque lo tenemos todo, todo, si tomamos la decisión de andar. Hay que tener optimismo, hay que ponerle energía a Colombia. Y en esa línea yo pensaba y analizaba cómo sería la posibilidad de participar. Y reconozco que no encontraba tanto espacio. Asesinan a mi buen amigo, querido amigo, Miguel Uribe Turbay. Un hombre al que yo también quise impulsar, porque era una de las grandes figuras del futuro de este país. Y ese asesinato tiene que llenarnos de valor, no de miedo, de valor. Y tiene que llevarnos a la convicción de que el país está en la necesidad de actuar para cambiar el rumbo y de aprovechar ese cambio de rumbo para impulsar
a un mejor destino. El mártir Miguel Uribe hay que convertirlo en un héroe, pero la forma de convertirlo en un héroe es honrando su memoria, como la de nuestros soldados, policías y víctimas del terror, a partir de construir y de sacar el país adelante. Bueno, doctor Juan Carlos. En mi corazón, doctor Cabal, siempre ha habido lo que me dio la vida. Me dicen mis amigos que a mí mi madre me educó para ser un niño bueno. Y juro que sí, me educaron para ser un niño bueno, un niño juicioso, correcto, decente, respetuoso, un hombre de bien, de buenas formas y de buenas maneras, de respeto a todos, sin dudar. Pero en mi alma hay un guerrero, un soldado, un hombre dispuesto a jugarse la vida entera por Colombia. Y hay también un corazón de león, noble, pero que cuando tiene que combatir, supera los obstáculos, sea cuales sea. Por eso cuando veo esa carta de los empresarios de Medellín, pero empiezo a ver esa carta en otras ciudades de Colombia, siento obligación. Y tendré que decirle al país en unos días qué paso vamos a dar. Muchas gracias, doctor Cabal. Pero ya se lanzó. Ya está lanzado, ¿no? Bueno, doctor Juan Carlos, gracias. Se nos acabó el tiempo, pero finalmente, para agradecerle a Rebeca que nos esté acompañando, un mensaje de esperanza para Colombia. Nuestro lema es construyendo la esperanza y el nuevo rumbo de Colombia. Un mensaje para todos nosotros como empresarios para este futuro que nos espera. So, a message of hope. I am 100% confident that the relationship will resume. And I think there are so many opportunities to actually strengthen it and to go further. And again, I just want to highlight, despite everything that has happened over the last few years, I think that there is still engagement that is going on behind the scenes, whether it's mayors, whether it's Juan Carlos Pinzón meeting with members of the administration. These contacts have continued, and I can say, since I was outed, and everyone knows I'm a Democrat now, I worked for Obama, this is something that Republicans and Democrats agree on. So the United States will stand by Colombia. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias, doctor Juan.